A ver, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Los saluda la profesora Verónica Lazo García, ¿sí? En esta oportunidad, empezando, ¿no? El 24 de abril, empezando la semana, empezando el ciclo 2023-1, 2023-1, ¿no? Sí, me parece que sí. Y bueno, vamos a compartir junto con ustedes este curso, el curso de lenguaje, en esta oportunidad bajo la modalidad virtual. Les doy la bienvenida y también los felicito, ¿no? Por ese ánimo, esa preocupación por querer estudiar en la Universidad San Marcos, que es mi alma mater. Y bueno, yo también soy sanmarquina y he estudiado lingüística en la Facultad de Letras. Ahí me contarán ustedes de qué área, bloques son, a qué carrera postulan, ¿no? En el transcurso de las semanas de clase. Vamos a tener 18 semanas de clase, más una semana de repaso, me imagino, donde vamos a prepararnos para una competencia muy fuerte, muy reñida, pero estoy segura de que si ustedes ponen lo mejor de su parte, pues se va a lograr aprender, ¿no? Que es lo más importante, el aprendizaje, la formación, para luego poder ser buenos profesionales como lo requiere el país. Bueno, muchachos, nos encontramos en la plataforma Team, donde vamos a tener clases sincrónicas en vivo y en directo, y se les pide, por favor, mucha seriedad en su trabajo, ¿no? Es decir, que puedan tomarse seriamente esta preparación. Hay que procurar, ¿ya? Casi obligatoriamente, diría yo, tener a la mano los materiales, ¿sí? Que ustedes puedan revisarlos. Yo sugiero que los tengan impresos, ¿no? Pero es una sugerencia, no una obligación, porque no sé la realidad de cada uno de ustedes. Eh, yo también recibo algunas clases virtuales y yo prefiero seguir la clase en vivo y en directo y tener a la mano mi material impreso y tener acceso a la computadora para hacer anotaciones, poder tomar capturas de repente, ya que a veces no me da tiempo de ver todos los videos, ¿no? Entonces yo siempre sugiero eso a los estudiantes porque este nuevo escenario en que vivimos nos exige, ¿no? Nos exige tener mucha concentración, muchas habilidades, sobre todo técnicas para estudiar, ¿no? Que nos vayan, que nos favorezcan, ¿sí? Porque el ciclo ordinario es un ciclo de preparación de competencias, hay que competir. Entonces, me imagino que ustedes están con el mismo objetivo. Bueno, muchachos, ya saben, para que la clase sea más dinámica, para poder cubrir las expectativas que cada uno de ustedes trae a la clase, yo les voy a pedir por favor que traten de participar, de ser lo más participativos posibles en cuanto a sus dudas. No se vayan a quedar con las dudas o quedar callados, sino a preguntar. ¿Sí? Pregunten, por favor, pregunten. Si ustedes ven que las 12 preguntas que se plantean no son suficientes, ustedes tienen una más, pregunten, ya no se vayan a quedar callados, ¿sí? Es un poco difícil, ¿no? Pero si es que por A o B algo no se entiende, escríbelo. Si no activas tu micrófono no hay problema, pero al menos escríbelo. Yo no me voy a enojar, no me voy a molestar, ¿no? Si la pregunta que estás planteando tiene que ver con el tema, obviamente, ¿sí? Bueno, entonces iniciemos, muchachos. Ya saben, ¿no? Nos encontramos aquí en esta plataforma. Yo doy por sentado que todos estamos cómodos trabajando al menos con recursos y materiales y que podemos empezar la clase. Entonces, estoy proyectando, si se ve, si no se ve, si algo me avisan, por favor escriban en el chat con toda confianza. Estoy proyectando la diapositiva número 2, ¿ya? Que ya no corresponde qué sé yo, a la carátula, a la presentación, sino ya empezando nuestro tema. Hablemos de la comunicación, ¿sí? Este es un esquema donde tenemos por un lado la definición de la comunicación y sus clasificaciones. Bueno, tenemos entonces, la comunicación es un proceso de intercambio de información, ¿no? Eso yo creo que es válido no sé si ustedes han visto y han hablado, han logrado interactuar con una inteligencia artificial, pero si por ahí alguien, ¿no? ha logrado hacer eso,
esto podría ser muy válido. O sea, la comunicación es un intercambio de información, ¿no? Pero las personas no solamente intercambiamos información, ¿no? Quizás en una clase sí, ¿no? La profesora intercambia información con sus alumnos, ella es la que da información en realidad, y el alumno es quien recibe esa información. A veces el alumno da información, pero digamos que es muy pocas veces. Generalmente es el profesor o la profesora quien da la información. Pero la gente cuando habla cotidianamente no solamente intercambia información, o sea, la comunicación es más que eso, ¿no? No se reduce a ser un mero reporte de datos, ¿no? La comunicación yo diría que es el medio de interacción social que nos hace ser seres humanos, ¿no? Nosotros no solamente nos decimos informaciones, también eh, establecemos vínculos sociales, vínculos con otras personas por medio de la comunicación. Por eso es que es un medio de interacción social. Eso es lo más importante. Existen clases de comunicación como son las de las plantas, la de los animales, ¿sí? La del hombre. Entonces, bueno, existen varias, pero nosotros tenemos cierto límite para hablar de ello. Vamos a hablar de un tipo de comunicación. Nos vamos a centrar en la humana para distinguirla de la no humana en general, ¿no? Pero más allá de eso no podríamos hacer. Sé que últimamente hay nuevos descubrimientos de comunicación de plantas, de animales, pero no las vamos a tocar aquí porque, bueno, sería arriesgado hablar en términos tan generales, ¿no? Entonces vamos a hablar de la comunicación humana porque eso es lo que se pide en el prospecto de admisión. Reflexionar acerca de ella, de la comunicación humana y su correspondiente forma, bueno, distinta, ¿no? Que es la no humana. La humana tiene a su vez dos tipos, dos clases, que son la comunicación no verbal, aquella en la que el sujeto o la persona comunica a otra persona cualquier tipo de información, ya sea referencial, sea expresiva, ¿no? Cualquiera, pero sin utilizar palabras, sino mediante otros tipos de sonidos, como pueden ser el silbido, mediante el uso de colores, como pueden ser las luces del semáforo, mediante el canal táctil, como puede ser un abrazo, mediante lo gestual, que es mover las manos, mover, ¿no? Los músculos de la cara, o puede ser química. Yo diría que la comunicación humana no verbal, la que no usa palabras, es la que más información nos da. No es lo que se conoce como el lenguaje del cuerpo. Eh, pero claro, hay más. El lenguaje del cuerpo pertenecería solamente a lo gestual, ¿no? Incluso a lo táctil ya podría ser, ¿no? Pero es bastante, podría ser inconsciente y también es bastante reveladora esta comunicación no verbal, ¿no? Ahora, ¿existe la comunicación verbal? Sí, la que se establece por palabras, la que es más cuidada en cierto modo, la que puede ser planificada, ¿no? Las palabras las podemos planificar eh, y bueno, pero también puede ser inconsciente, a veces decimos lo primero que se nos ocurre, ¿no? Bueno, entonces la verbal es la que emplea palabras y la no verbal es la que emplea otro tipo de códigos, como ya los hemos mencionado. Ahora bien, de manera general, la verbal se divide en oral y escrita. O sea, las palabras pueden ser orales, mediante sonidos, o las palabras pueden ser escritas, como en la escritura convencional. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Espero que se esté viendo. Hasta ahora no he escuchado ningún comentario de ustedes, ni tampoco he visto más en la clase. No sé si es que estarán diciendo algo. No me ha llegado nada. No puedo ver si es que están chateando, no sé por qué. No entiendo qué está pasando. No, yo misma he levantado mi mano. A ver, muchachos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. No sé por qué motivo no puedo ver el chat. Bueno, luego me imagino que voy a darme cuenta. Vamos a pasar a esta diapositiva. Les pido por favor que esperen unos segundos. Voy a abrir la puerta que están tocando.
¿Aló? Ya, voy a continuar, ¿sí? Con esta parte en la que estamos viendo los tipos de comunicación verbal, ¿ok? Que pueden ser oral o escrita, como ya lo mencioné. En la comunicación verbal se emplean las palabras, ¿no? Como la que estoy haciendo ahora, emplear palabras, ¿ya? Decir cosas, ¿no? Mediante el código lingüístico de las palabras. Estas palabras las podemos decir día a día de forma oral, ¿no? Como acá hay dos personas que están hablando, hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien Sergio, disfrutando del parque. Estas personas se han encontrado casualmente y están entablando una comunicación, ¿no? Una es el emisor, la otra el receptor, y luego intercambian roles porque una le responde, ¿no? Entonces, eh, se han logrado comunicar y relacionar socialmente gracias a un código verbal, a las palabras de la lengua española. Y lo han hecho por el medio oral, han oralizado esta comunicación, ¿no? ¿Cómo se llaman las unidades mínimas que permiten oralizar, que nos hablan de estas unidades? Son los fonos, los sonidos de las lenguas cuando se concretizan, cuando las personas pronuncian el sonido ya concretamente, se denominan fonos. Pero por otro lado, existen otras situaciones de la vida, ¿no? Que nos hacen escribir. Obviamente si Andrea y Sergio se encuentran, no se van a comunicar de manera escrita, lo van a hacer de forma oral. Entonces hay situaciones de la vida que nos exigen utilizar la oralidad y hay otras situaciones que nos exigen utilizar la escritura. Entonces existen situaciones donde las personas ya no se comunican por fonos, sino por letras, por medio de la escritura. ¿Qué situación podría ser esa? Una clase, ¿no? Generalmente la clase no solamente queda en oral, sino que uno lleva un cuaderno y está anotando allí para luego leerlo y poder ser sujeto de su propia comunicación, ¿no? Pero también podrían ser las cartas, los correos, ¿no? Situaciones donde cuando es necesario que las palabras estén escritas. Por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, ¿no? Que como ya hemos dicho es cuando no se emplean palabras, sino se emplean diversos sonidos para transmitir el mensaje, ¿sí? Se emplean diversos sonidos. Ya esos sonidos, los sonidos, cuando nosotros nos comunicamos no solo son palabras, nos comunicamos por varios tipos de sonidos. Uno de ellos podría ser utilizar, ¿no? Utilizar una bocina, silbar, ¿no? Para que puedas transmitir tu mensaje. Por ejemplo, si decimos que queremos indicar algo, ¿no? Que el señor que vende los helados está llegando, pues va a ser un sonido característico. Aquí no se están empleando palabras, no son palabras, pero son sonidos, ¿no? Es el canal auditivo. Pero también el mensaje puede llegar de manera visual y para ello se utilizan imágenes, colores, formas, como podemos ver aquí. En la imagen de una calavera con los huesitos se está utilizando una imagen, un dibujo, un gráfico, ¿no? Luego, para indicar lo reciclable, se está indicando estas flechas, que son imágenes, gráficos, colores. También allí que el peatón va a cruzar, ¿no? Por este crucero peatonal, también se está indicando por medio de la imagen el prohibido fumar y además los iconos de hombres y mujeres, generalmente que se colocan en los baños, ¿no? En los baños públicos, porque son formas de comunicar mensajes, de transmitir un tipo de información al público, obviamente en lugares públicos también, pero sin utilizar palabras, ¿no? Sin utilizar palabras escritas. Acá no hay palabras escritas. Se están utilizando colores, dibujos, gráficos, formas para transmitir un mensaje. Seguimos con lo no verbal. Además tenemos la no verbal táctil, la no verbal gestual y la no verbal química. La táctil es aquella que se transmite mediante el contacto físico, de tal manera que nuestro cuerpo va a sentir, va a percibir de manera táctil ese mensaje que se quiere transmitir. Una de ellas podría ser el abrazo o el beso, ¿no? O como está aquí, estrecharse las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo está llegando la información? A partir de que nuestro cuerpo siente precisamente la textura, el calor, la fuerza del otro, ¿no? Lo gestual tiene que ver con, ya no,
Yo sé que lo gestual, algunos dicen, pero es visual, profesora, como yo entiendo el gesto del amor, ¿no? Es visual. Claro, es visual, pero lo visual, para diferenciarlo de lo gestual, como lo vimos antes, es el empleo de colores, formas y gráficos. En cambio, lo gestual ya no es emplear un dibujo, sino que tu mismo cuerpo lo dibuja, ¿no? Entonces, haces gestos con tu cuerpo. Puedes hacer gestos con tu mano, ¿no? Generalmente son las manos, pero también podría ser el rostro, podría ser el cuerpo completo, ¿ya? Y tenemos la química que se transmite mediante la segregación de sustancias químicas, como pueden ser las feromonas. Algunas personas dicen que hay química entre ellas, o sea, que no tienen que hacer gestos para entenderse, que no tienen que tocarse para entenderse, pero que basta con que estén juntas y se comunican, ¿no? Entonces, eh, es porque hay precisamente una información química tal y como tienen los animales. El hombre ha dejado un poco esa comunicación, pero todavía se mantiene. En esta diapositiva que estoy presentando, tenemos ahora ya no la comunicación humana, sino la no humana, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la que es de los animales, la de las plantas, y por ahí podríamos pensar en una comunicación artificial, ¿no? Un lenguaje artificial que, bueno, dentro de la comunicación humana que simplemente de manera general hablamos, porque no es el objeto que queremos al final, ¿no? Llegar, porque obviamente vamos a hablar de lenguaje, vamos a hablar de texto en el curso, no vamos a hablar de texto de repente de perros, ¿no? Sino de humanos. Simplemente lo vamos a mencionar aquí de forma general. La comunicación no humana acústica es aquella que se transmite por medio del aire, de la onda sonora y del sonido. Por ejemplo, los cantos de los animales, los gruñidos, los aullidos y bufidos. Mediante el canal visual tenemos el color del plumaje o el cambio de pigmentación de aves. Mediante la información táctil, los lamidos, acicalamientos o picoteos. Y mediante la información química, la segregación de sustancias como puede ser la feromona y las feromonas o la orina. Entonces, dicho esto, voy a plantearles para ustedes el primer ejercicio de aplicación. Estos ejercicios, muchachos, buscan que ustedes practiquen y que nos preparen para responder las preguntas del cuadernillo, ¿ya? Entonces tenemos aquí proyectada la primera situación y la segunda son imágenes para reconocer los tipos de comunicación ya mencionados. En la situación 1 tenemos durante el desarrollo de una asamblea, o sea, una reunión institucional, los socios levantan la mano para solicitar turno de participación, a lo que el moderador accede y anota el orden. Luego les indica que cuentan con un lapso de 2 minutos para hacer uso de la palabra. Entonces, en esta situación comunicativa se evidencia qué clases de comunicación humana. Tenemos 5 alternativas para marcar. En primer lugar, no verbal, no verbal gestual y verbal auditiva. En la opción B, no verbal táctil, verbal escrita y verbal oral. En la C, no verbal visual, verbal acústica y auditivo oral. En la D, no verbal táctil, verbal visual y no verbal oral. Y la última, no verbal gestual, verbal visuográfica y verbal oral. Hay que seleccionar una de ellas, ¿no? Y decir cuál es la respuesta. En la número 2 tenemos 4 imágenes. En la primera vemos a ver, el amido, ¿no? El amido de dos felinos, ¿no? Puede ser la mamá con el cachorro, qué sé yo, ¿no? En B es en la imagen de un individuo bajando escaleras en la dirección de una flecha hacia abajo. En C vemos a un deportista que está tocando el silbato. Y en D es una clase, una conferencia al parecer. Parece que es una conferencia, ¿no? Sí, una conferencia que alguien está dando. No, no parece clase, sino una conferencia. Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta. Les doy un minuto y luego lo explicamos.
A ver, muchachos, veamos. ¿Alguien desea participar? Si alguien desea participar, pueden levantar la manito. ¿Ya? Pueden levantar la manito si alguno desea participar, ya que no puedo ver el chat. No sé si están escribiendo en el chat. No sé si ustedes puedan ver el chat, pero yo no puedo. Por favor, me avisan si pueden ver el chat. Pero si alguien desea participar, me parece que Valeria, sí, Valeria, te escuchamos. Puedes activar tu micrófono. La letra E, no verbal gestual, verbal visiográfica y verbal oral. Así es, ¿no? La respuesta sería la E, porque cuando los socios levantan la mano, están haciendo un gesto con su cuerpo para decir quiero participar, ¿no? Entonces, esto es no verbal gestual. Cuando el moderador anota, ¿no?, el orden de participación de quienes han levantado la mano, estamos ante una comunicación verbal de tipo escrita, llamada también visuográfica. Visuográfica. La escrita también se llama visuográfica. ¿Por qué? Porque se emplean letras de manera visual, ¿no? Y luego cuando les indica que cuentan con un lapso de 2 minutos, estamos ante una comunicación verbal oral. Ahora, tenemos el número 2, ¿no? Algunos tipos de comunicación. ¿Quién desea participar? A ver si nos dicen las 4 porque está fácil. Sí, a ver, Valeria. Ok, en letra A es una comunicación no humana táctil, en la B es una comunicación no verbal, es una comunicación humana no verbal visual, estoy usando las imágenes, en la letra C es una comunicación humana no verbal auditiva y en la D es una comunicación humana verbal oral o acústica. Así es, ¿no? Así es, muy bien. Vamos a escribirla aquí por si acaso. O sea, voy a salir de ese modo en que estaba para tomarle una captura y para revisar lo que hemos visto hasta ahora. En la última, en la primera, mejor dicho, en el primer ejercicio la respuesta era la E. Y aquí voy a escribir, ¿ya? Esta es no humana. No humana. Y tengo que quitar esto, creo, ¿no? No humana de tipo táctil. Táctil, ¿ya? Y tengo que quitar esta raya porque si no va a quedar medio rara. La siguiente sí es humana, esto no lo puedo determinar, pero es no verbal de tipo visual. ¿Por qué se están usando imágenes? En la siguiente, esta también es humana, pero humano ahí, ¿no? Es no verbal, no se usan las palabras y es acústica. Y en la, o auditiva, ¿ya? Y en la última es también humana, verbal, porque sí, pues es una conferencia, están usando palabras, y es de tipo oral, es una conferencia, ¿ya? Estoy segura de que, bueno, lo han hecho así. En todo caso, ahí está la respuesta para verificarla, para recordarla. Ahora, hemos visto hasta el momento los tipos de comunicación y ahora debemos observar los elementos que hay en ella, ¿no? Veamos. Vamos a responder antes de ello la pregunta número 2, ¿ya? Antes de ello, voy a dejar de compartir lo que estoy compartiendo para compartir las preguntas del cuadernillo. ¿Sí? Nosotros tenemos un cuadernillo, tenemos una serie de preguntas de cada curso. En el curso de lenguaje son 12 preguntas. Voy a empezar a ver con ustedes la pregunta 2, ¿ya? Porque tiene que ver, ¿no? Dice, ¿qué dice la 2? La comunicación humana es un proceso social que consiste en la transmisión consciente de mensajes mediante un código verbal y o no verbal. O sea, puede ser ambos como puede ser uno de ellos. Tomando en cuenta esta aseveración, el quipu, que era un conjunto de cuerdas y nudos de varios colores usado originalmente por los incas como sistema de contabilidad, constituye un tipo de comunicación ¿de qué tipo? A ver, opción A, verbal oral, B, no verbal visual, C, no humana visual, D, verbal visuográfica y E, no verbal acústica. A ver, muchachos.
¿qué tipo de comunicación sería el quipu? ¿No? Que era obviamente las cuerdas que presentaban nudos y que indicaban, que daban cuenta, ¿no? de su sistema de contabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de comunicación sería el quipu? ¿Qué dicen? ¿Cuál marcarían? Esta es una pregunta ya como podría venir en un examen, en uno de los exámenes de la pre. Entonces, veamos, ¿será verbal? ¿Estarán usando palabras? ¿Los nudos significarán palabras? No, 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 no hay. ¿Qué palabra puede indicar un nudo? No puede ser verbal. Tampoco oral porque no estamos escuchando fonos, sonidos de la lengua. Siguiente, no verbal. Claro, no verbal porque no se están usando palabras. Visual, claro, porque nos llega a partir de la imagen, ¿no? Esa imagen ya no se usan colores, no se están usando nudos, es otro soporte, ¿no? Pero igual es una imagen. No humana no, pues porque la han usado los incas, han usado humanos, no la han usado marcianos, ¿no? Es visual sí, pero no humana no, pues es humana. Es verbal, visuográfica no, porque no se usan palabras, hemos dicho que es no verbal. Entonces la respuesta en la pregunta 2, ¿cuál sería? A ver, ¿qué me dicen muchachos? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 2 del cuadernillo? A ver, Ariana Chantal. Ariana, te escuchamos. La B. La B. La B, ajá, la B. Así es, Ariana, la B. Voy a intentar resaltarla, a ver si ahí está. ¿Ya? En la 2 la respuesta es la B. Recuerdan ustedes que el quipu efectivamente era un sistema de comunicación no verbal, no representaba palabras, ¿ya? No es un tipo de escritura, no. Y era visual porque obviamente llegaba a partir de la forma que podían tener esos nudos de la cercanía que estaban unos otros de repente, ¿ya? Bueno, entonces vamos a dejar de proyectar esto para continuar con lo que estábamos viendo y luego seguimos así intercalando la teoría con la práctica, de tal manera que nos vamos, chicos, acostumbrando a responder este tipo de preguntas, a verlas de manera familiar. Hay que familiarizarnos con ellas, ¿ya? Bueno, veamos un esquema que yo estoy segura de que ustedes lo han visto antes, no es algo nuevo. Es bastante tradicional este esquema. ¿Por qué? Porque viene de los años 60, ¿no? O sea, es muy antiguo esto. Yo diría que no ha cambiado mucho el tema de los elementos, pero sí quizás la importancia que le damos a uno u a otro, eso sí diría que ha cambiado. Los elementos de la comunicación son el emisor, ¿ya? El emisor es una personita. Estamos hablando de comunicación humana, claro está. Esto no vayan a pensar ustedes que es la no humana, no, esta es la humana. Y estamos solamente en la verbal, o sea, acá no estoy hablando de la no verbal, que ya hemos dicho que existe y que puede ser incluso muy reveladora, ¿no? Solo estamos hablando de la comunicación humana verbal. Ojo, atención, ¿ya? No pensemos que esto se aplica para todos los tipos que ya hemos visto. En la humana verbal existe un emisor, es una persona, ¿no? que codifica, o sea, se le ve como un codificador. Sin embargo, esa es una de sus facetas. El emisor no siempre es un buen codificador. No piensen ustedes que el emisor únicamente su función es codificar, ¿no? No es cierto, ¿ya? Las personas no solo codificamos, las personas sentimos, tenemos miedos, etcétera. Entonces, en tanto seres humanos, podemos sí, pues ser codificadores, pero no es nuestra única función. El receptor es un descodificador, o sea, es el que interpreta el código, pero así de simple no es, porque si no, yo te digo, yo te hago la clase de lenguaje o de oración subordinada, yo te doy los códigos que tú sabes de tu lengua y tú descodificas y lo entiendes, pero tú sabes que no es así, que hay temas que no vas a entender, que hay temas que se te van a hacer más difíciles, entonces por más que sepas el código, que sepas la lengua, que tengas tu diccionario, no lo vas a entender. Ya, puede ser que no sea con lenguaje, que sea con física, con química, que por más que sepas el lenguaje, el código y qué significa, no lo entiendes. Entonces, es muy simplista hablar de que el emisor es codificador y que el receptor es un descodificador. Por favor, hay más capacidades que tienen estas personas. Tienen un sistema cognitivo, tienen un nivel de atención, tienen un nivel de estrés. Eso es lo que debemos recordar siempre en la comunicación porque es muy complejo. Además de que hay un emisor y un receptor, es que ellos pueden cambiar sus roles, o sea, un emisor se puede ver receptor y al revés, el receptor puede asumir el rol de emisor.
O sea, su rol es momentáneo, ¿no? Es pasajero, ¿ya? Y conocen el código, sí, conocen el código, ¿no? Eso sí sabemos, pero no es su única función conocer el código. Existe además otro elemento en la comunicación que es el referente, que es el tema o la realidad aludida en el mensaje, porque nosotros somos parte de una realidad, ¿no? Nosotros nos referimos a los referentes, o sea, hablamos de cosas, de personas también. Por ejemplo, si el emisor decide hablar acerca de la paz a su receptor, por ejemplo, que sea el Papa que está hablando con un presidente, el tema del que están hablando, de todos los posibles temas, es la paz. Entonces el referente son los temas de los que se habla, las realidades que se evocan al hablar. Puede ser que no hable de la paz, sino hable de la manzana que se acaba de comer. Entonces también es un referente. Los referentes pueden ser concretos o abstractos, ¿no? Entonces el referente es esa realidad concreta o abstracta de la que se habla en el mensaje que se está transmitiendo. ¿Sí? Ese es el referente, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto a mi casero, ¿qué precio tiene el plátano? ¿No? ¿Cuánto está ahora el plátano? La semana pasada me costó tanto. Ah, sí, casero, el plátano está tanto, viene de tal lugar, ¿no? Entonces el referente del que hablamos es el plátano y su precio de repente, ¿no? Ya siempre va a haber un referente, ya sea concreto o abstracto. Otro elemento de la comunicación es el código, ¿no? El código son esos signos que nos permiten transmitir información para que el otro lo entienda claramente. Puede ser la lengua española, ¿no? O sea, el código son esos signos que se están indicando plátano, en otra lengua será otra palabra, otro código, ¿no? Aquí es amor, pero en otra lengua será diferente, o paz, en otra lengua será distinto. Pero no solamente esa palabra, paz, nada más no dicen, sino que dicen todo un texto, se construye toda una idea completa. ¿Ya? Entonces, el código son aquellos signos verbales o no verbales, porque también podríamos tener ahí los no verbales, que nos permite transmitir información. ¿Ya? Transmite información. Generalmente es la lengua, ¿no? Porque estamos hablando de elementos de comunicación verbal. Generalmente lo es. El canal es el soporte físico por el que se utiliza esa información, por donde viaja la información o el mensaje. Por ejemplo, si el mensaje es oral, el canal va a ser obviamente el aire, ¿no? El aire es el medio que transmite el sonido, ¿ya? Entonces va a ser el aire. Pero puede ser que el canal sea la escritura, puede ser que sea el papel, o puede ser que sean ahora, ¿no? La informática, las tecnologías sirven de soporte, entonces ya no es escrito en un papel, sino que es escrito, pero en hojas digitales, en hojas que están en la computadora, ¿no? Entonces, el canal es el soporte físico y es aquel que debe mantener unidos al emisor y al receptor, ¿no? Debe vincularlos. O sea, si yo me encuentro muy lejos del receptor, probablemente no me escuche porque la distancia va a hacer que el sonido no llegue como yo espero. Si estamos cerca, sí. ¿Ya? Ahora, si es que yo no tengo señal de internet para mi clase virtual, ¿cómo voy a poder comprenderla? Voy a perder algunas partes, ¿no? Entonces, el canal, el que los dos tengan acceso al canal, hace posible que ambos puedan tener la capacidad de entenderse, ¿no? Predispone a ello al menos. Y otro elemento, bueno, es el mensaje, ¿no? Es esa información que se transmite, ese conjunto de palabras, oraciones, de texto, que se logra transmitir tanto del emisor al receptor como al revés cuando asumen roles diferentes. ¿Sí? El mensaje es el texto, entonces, es el texto. Y por último, tenemos otro elemento que es la situación, la circunstancia en que se dé ese proceso comunicativo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, por favor, ¿me podría traer un café? El otro no me va a decir, sí, sí podría traerle. Entonces no es así, ¿no? Sino que le estoy diciendo, señor camarero, tráigame un café. Pero no le digo tráigame porque va a sonar muy, muy malsonante, va a sonar muy directo. Y le digo, por favor, podría, porque esa es mi cortesía. En esa situación en la que yo estoy en un café, ¿no? Pidiendo mi café favorito, va a ser muy importante, ¿no? Considerar esa situación. Es la situación la que importa en la comunicación.
Va a ser diferente, pues si yo estoy en casa, ¿no? Con, no sé, pues con mi papá no le voy a decir, por favor, podría traerme un café. No le voy a decir a mi papá, podría traerme un café. Y le digo, papá, sirve un café, ¿no? Así, porque estamos en confianza. Porfis, ¿no? Le puedo decir porfis, porfa, sirve un café. Puedo usar incluso otra voz, ¿no? Otro rasgo paralingüístico que acompaña ese mensaje. Porque no solamente cuando tú te comunicas, tú das información. Ah, información, ah, quiere café. No, porque también estás expresando sentimientos, ¿no? Entonces, con ese tono de voz, papi, tráeme un café, porfa, ¿no? Así, con ese tono, estoy siendo cariñosa, estoy mostrando cierto halago a esa persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros los humanos nos comunicamos, no somos como la inteligencia artificial, ¿no? Oye, dime esto, ya acá está, toma, ¿algo más? No, no es así. Cuando nosotros nos comunicamos, ponemos en juego nuestros sentimientos. Y yo creo que eso es lo más importante también. Bueno, entonces, ya dije bastante, vamos a realizar este segundo ejercicio de aplicación, muchachos. Tenemos el primero, nuevamente una situación donde debemos identificar los elementos que aparecen secuencialmente. Dice, en la situación comunicativa, viene la situación en moradito. Durante la caminata por el cerro, Javier le pidió a Rubén hacer un descanso de 10 minutos. Los elementos de la comunicación que aparecen secuencialmente son, y ahí están las alternativas que son 5. Vamos a identificar cuál es el orden, ¿no? ¿Qué sería durante la caminata por el cerro? ¿Qué sería eso? ¿No? Sería emisor, receptor, canal, código, referente, circunstancia, mensaje. ¿Cuál? Javier, ¿no? Ahí hay otro elemento. Le pidió a Rubén hay otro elemento, hacer un descanso de minutos, ahí hay otro elemento. Ya, vamos a ver qué son dentro de esa oración, a qué corresponden en términos de elementos de comunicación. Y en la 2, consiste en determinar el valor de verdad de las proposiciones. El canal está constituido únicamente por el aire. La codificación es un proceso psíquico a cargo del emisor. El referente es el lugar y el tiempo del acto comunicativo. El código es el elemento social del circuito comunicativo. A ver, chicos, vamos a ver qué tal les va. Les doy un minuto y lo explicamos en un ratito.
A ver chicos, veamos, ¿ya? En la situación uno, durante la caminata por el cerro, ¿qué elemento de la comunicación sería esta descripción del lugar, ¿no? Eh, y luego Javier le pidió a Rubén hacer un descanso de 10 minutos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál de las 5 alternativas contiene el orden secuencial de estos elementos de comunicación? A ver, vamos a ver quién desea participar, ¿no? Tenemos aquí una lista, ya que no puedo verla. A ver, Ariana. Ariana. Tengo una lista. ¿Sí? Ariana, ¿me escuchas? ¿Aló? Ariana. No, no la escucho. No sé si estará hablando, pero bueno, vamos a ver a Valeria Díaz. Valeria. Sí, profesora, la respuesta es la C. La C, así es, ¿no? La circunstancia es el lugar, el momento en que se produce una situación comunicativa, ¿no? Como es durante la caminata por el cerro. El emisor es Javier, el receptor es Rubén y el mensaje sería el descanso de 10 minutos. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? La número 2. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Alguien desea participar? ¿Sí? A ver, vamos a ver qué dice Fabio. Fabio, tú habías levantado para el anterior, pero no sé si ya tienes la respuesta. Fabio. Sí, porque lo tengo. Es la D. Es la D. Así es la D. Muy bien. El código es el elemento social. ¿Por qué decimos que el código es social? Porque los códigos se aprenden en grupos sociales, porque si el código fuese individual, si para mí ese es el español, para ti es otra lengua y para otro es otra lengua, entonces, ¿cómo podríamos comunicarnos? El código es social. Las lenguas las hablan los grupos de personas. Es social, eso es cierto. El referente es el lugar y tiempo, no, el referente es la realidad aludida. La codificación es un proceso psíquico en la mente del emisor. Sí, el canal se constituye solo por el aire, no, porque puede ser un canal eh, escrito, puede ser digital, como estamos viendo ahora. Bueno, vamos a ver otro punto. ¿Ya? Entonces, ya, voy a salir de este modo para poner la respuesta a otro color, ya, para que verifiquemos lo que hemos visto hasta el momento. Voy a poner en negrita incluso, y la alternativa de que era la respuesta también. ¿Ya? Lo dejo ahí para que ustedes verifiquen, ¿no? Comprueben este primer ejercicio, bueno, segundo ejercicio de aplicación que de alguna manera nos ayuda a responder la siguiente pregunta, ¿ya? En el cuadernillo vamos a ubicarnos en la pregunta 3. La pregunta 3 es similar a la pregunta 1 que acá tenemos. Es similar hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir? Nos dan una situación y nos piden hallar el elemento de la comunicación, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la pregunta 3? Voy a compartirla. Voy a salir de esta presentación y voy a compartir la pregunta. ¿Dónde estás? La pregunta 3. ¿Sí? Ahí está la pregunta 3, que dice de la siguiente manera. Lo voy a ampliar el tamaño un poquito porque no veo. ¿Ya? Y dice, muy grande ya. En el proceso de la comunicación intervienen diferentes elementos. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. Según lo indicado en el enunciado, esta semana el ministro de Educación se dirigió a los periodistas y anunció la implementación de un colegio de alto rendimiento COAR deportivo en Ica. Se presentan secuencialmente los elementos. Tenemos ahí las 5 opciones. Vamos a marcar cómo ustedes lo harían si estuviesen ya en el momento del examen. ¿Sí? ¿Cuál marcarían? A ver, les doy unos segundos para pensar y luego decimos cuáles.
A ver, muchachos, ¿cuál sería la respuesta? Me parece que dejé de compartir, pero es que estaba muy fácil. ¿Cuál es la respuesta? Está facilito. No, no la voy a explicar. Está muy fácil. Solamente los escucho, ¿ya? Miguel Ángel Osís, ¿sí? La respuesta sería la C. Así es, Miguel Ángel, ¿no? Estoy seleccionando dos. La circunstancia sería la frase nominal esta semana, nos está diciendo el tiempo. El emisor, el ministro de Educación, ¿ya? El receptor, los periodistas y el mensaje, la implementación de un COAR deportivo en Ica. Así que la respuesta efectivamente es la C. Dejo de presentar esto, vuelvo a compartir, porque bueno, debemos continuar con la parte teórica, explicando estas primeras partes, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos aquí? Hay una diapositiva. Esta diapositiva que estoy presentando relaciona tres palabras que se usan mucho en el curso de lenguaje y en la lingüística en general y en las humanidades, ¿no? Sin embargo, en inglés, por ejemplo, lenguaje y lengua son lo mismo, ¿no? Language. Entonces, ¿cómo entender esto, no? Que en español lenguaje y lengua son diferentes, pero en inglés son lo mismo. O sea, hay una sola palabra que designa estos dos conceptos. Veamos entonces más allá de la palabra el concepto, entendamos de qué trata la idea. El lenguaje es una facultad, ¿no?, exclusiva del ser humano. Yo creo que eso sigue siendo cierto aún cuando hablamos de inteligencia artificial, donde las máquinas pueden comunicarse con humanos, ¿no? A pesar de ello, sigue siendo una facultad exclusiva del ser humano porque es el ser humano el que entrena esa máquina, el que, el que entrena, pues, ¿no? El que con bases de datos alimenta con algoritmos toda la información de esa máquina. En realidad la inteligencia artificial es una copia de la lengua natural, porque hay lenguas artificiales y hay lenguas naturales, ¿no? Entonces el lenguaje como tal es una facultad del ser humano. No solamente es transmitir información, ¿ya?, como lo haría una máquina. El lenguaje sirve para hacer cosas. O sea, con el lenguaje tú puedes insultar, como puedes también conquistar, enamorar, ¿no? Pero eso no puede hacer la inteligencia artificial. Con el lenguaje podemos disculparnos, podemos expresar sentimientos, porque eso es lo que somos los seres humanos, ¿eh? Somos sentimientos. Y eso es lo que no tiene ninguna máquina, ¿no? Entonces, por eso decimos que la facultad del lenguaje es un don, ¿no?, exclusivo del ser humano. Esta propuesta no es mía ni de ninguno de los profesores que enseñan en la pre, en realidad es una propuesta de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista y político estadounidense, ¿no?, que escribe mucho acerca de las universidades públicas y temas, ¿no?, temas vinculados al lenguaje. Bueno, pues en los años 60, Chomsky publica su libro, o uno de sus libros, y va a iniciar una nueva tendencia, una nueva corriente en la lingüística que se llama el generativismo. Y en San Marcos todavía hay profesores generativistas que siguen la propuesta de Noam Chomsky de los años 60, porque obviamente su propuesta ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Sin embargo, todavía se mantiene que el lenguaje es un rasgo universal, innato, ilimitante. Él se preguntaba lo siguiente, ¿no? O sea, Chomsky, como es un filósofo también, él se preguntaba siempre, bueno, no es que sea un filósofo, en la práctica lo es, ¿no? Siempre se preguntaba cómo es posible que siendo el lenguaje tan complejo, ¿no?, siendo que las personas tenemos pocas palabras en la cabeza o menos palabras o finitas palabras, ¿cómo es posible que podamos construir textos y textos y textos tan variados a partir de unidades tan pequeñas, ¿no? O sea, en términos de cantidades? Entonces, él le atribuía al lenguaje una complejidad muy grande y no entendía cómo era posible que en poco tiempo las personas podían ser tan competentes, tan capaces. Oye, oye, anda por allá, hay mucha bulla, Cristina. Vaya por allá. O quédate ahí tranquilita, no está caminando. Y disculpen que es mi mascota que siempre le gusta venir a las clases, pero hoy día está intranquila, está caminando, entonces
me genera un poco de bulla sus patitas, ¿ya? Bueno, les estaba comentando que el lenguaje, por ser tan complejo, ¿no? Y se aprende tan rápido, que demora más o menos 3 años en aprender un niño, y aprender una nueva lengua no demora más de 3 años. Chomsky decía que debía haber algo en nuestra mente, en nuestro cerebro, que nos permite aprender cualquier idioma en un tiempo relativamente corto frente a la complejidad que tienen las gramáticas de las lenguas. Entonces, él propone que el lenguaje, que las personas deben tener en su mente y cerebro algún tipo de facultad, dispositivo neurológico que les permita aprender lenguas, ¿no? Entonces, a esa facultad neurológica que está en la mente-cerebro, que nos permite aprender lenguas, se llama lenguaje. El lenguaje es esa facultad que tenemos para aprender lenguas, para comunicarnos verbalmente, para aprender gramáticas, para ser competentes en la lengua y crear oraciones, infinitas oraciones a partir de palabras finitas. Por eso se dice que es una facultad, que es universal, que no la tienen solamente los que hablan una lengua hegemónica poderosa o los millonarios. No, todas las personas en el estrato social en que estén, ¿no? En el nivel socioeconómico que tengan, académico, todas aprenden el lenguaje bajo condiciones mínimas. O sea, no es que se preparen, ¿no? No es que vamos a estimular a la persona para que aprenda a hablar. No, las personas aprenden, ¿ya? Entonces, bajo condiciones mínimas, los niños aprenden su lengua 1 o su lengua materna, y si es el caso, también una lengua 2, si son bilingües, o si llegan a ser bilingües. Ahora bien, el lenguaje es limitante porque no es que la persona va a aprender todos los sonidos habidos y por haber, va a aprender solo los de su lengua, ¿ya? Entonces el lenguaje es limitante, va limitándose a la lengua que se va a aprender. No es que vas a aprender todas las palabras de todas las lenguas, tú solo aprendes las palabras de tu lengua. Por más que tienes la facultad para aprender cualquiera, ¿sí? En el contexto en el que te encuentres, la lengua que hablan tus padres, la variedad que hablan tus padres o con quienes vivas, porque obviamente no todos vivimos o todos viven con sus padres y tal. Entonces, con quien vivas, vas a aprender esa lengua, esa forma de hablar, ese lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es universal para todos. Es innato porque lo traes al nacer, no lo aprendes. Nacemos con ello. Es limitante porque si bien tienes toda la capacidad de aprender todo, vas a ir aprendiendo poco a poco según el contexto en el que vivas, ¿ya? Vas a aprender las vocales del quechua o las vocales del francés. Es limitante, no vas a aprender todas, ¿sí? Pasemos a otro concepto, el concepto de lengua. La lengua es social, ¿no? La lengua es social, no es universal. O sea, ¿cuál es la diferencia entre universal y social, profesora? Yo lo imagino todo igual, bueno, me podría decir. No, social es que es un grupo de personas que tienen en común comportamientos, costumbres, actividades, pensamientos incluso en común, ¿no? O sea, lo universal es todo, toda la humanidad, pero lo social ya se trata de grupos sociales que se pueden diferenciar entre ellos, ¿no? Por ejemplo, nuestro grupo social entiende que hay que agradecer. En nuestro grupo social se agradece, ¿no? Después de que vamos al cafetín, al restaurante, y nos atiende el camarero o la mesera, nosotros solemos decir gracias, solemos decir ello. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una cultura oriental, ¿no? Coreana, japonesa, no se va a ver bien decir gracias porque es parte de su trabajo servir, ¿ya? Entonces, las sociedades se pueden diferenciar entre ellas, los grupos sociales se pueden diferenciar por temas culturales, ¿no? Entonces, la lengua es social porque puede ser diferente de un grupo social a otro, puede ser diferente, ¿no? Es social además porque es compartida por el grupo social. La lengua no solamente el español es mío y nadie más lo habla como yo y tú hablas tu propia lengua. No, el español es para un grupo, que son muchas personas, eso sí, pero es social la lengua. Es psíquica porque la lengua está en la mente de los hablantes, está almacenada allí como un conocimiento.
y es un sistema de signos, ¿no? Esta propuesta de sistema de signos es bastante estructural, ¿no? La lengua está constituida por signos, por gramática, ¿no? Por las reglas que subyacen a estos signos. No son solamente palabras, no son signos, significan algo esas palabras, ¿ya? Es un producto histórico, ¿por qué? Porque las lenguas, al ser sociales, al ser pronunciadas por grupos de personas, van a ser, y ser psíquicas, van a ser transmitidas de generación a generación. Entonces puede ir cambiando con el tiempo esa lengua y va a ir cambiando también la forma en que la gente lo recuerda, lo conoce, ¿no? El idioma. Por ejemplo, el español de inicios de año, a ver qué sé yo, el español de Lima, que habían descrito, ¿no? Personas como, no sé, Ribagüero, ¿ya? El español que se hablaba en otras épocas es distinto al de ahora, va cambiando. Quizás no se percibe tanto, pero sí, puede ir cambiando, porque va pasando de generación en generación. Por eso decimos que es un producto histórico. Tiene su historia, tiene sus cambios también. Ahora, ¿qué es el habla? El habla ya no es social, ya no es universal, sino es la parte individual, es el uso individual de la lengua. ¿Cuántas veces usamos la lengua? La lengua no como parte del cuerpo, ¿no? Como un órgano del aparato digestivo, del sistema digestivo. La lengua como sistema de signos. O sea, la lengua española, la lengua quechua. Y cuando uno usa la lengua, eso se llama habla. Yo puedo usar la lengua al despertarme, a ver, me despierto, me voy, me bajo de mi cama y saludo a mi familia. Buenos días, buenos días. Estoy usando la lengua española, ¿no? Puede ser que no use el español, sino que use el quechua también, ¿no? Es el uso allí, ese es el habla. Puede ser que Dios, que no sé, que me ha acordado que tengo que escribirle a mi delegado, ¿no? A las 10 le voy a escribir, ¿ya? Porque me están esperando un dato que les tengo que pasar, tengo que revisar trabajo. Al delegado le voy a escribir a su WhatsApp, ¿ya? Le escribo, oye, no te olvides de tal cosa, no tal, tal. Entonces, ahí también es el habla, por más que le esté escribiendo. Por más que le esté escribiendo a mi delegado, estoy haciendo uso de la lengua española. Eso es habla. Chicos, el habla puede ser oral como puede ser escrita, ¿ya? Entonces, el habla es cuando uno usa la lengua de manera individual, de manera momentánea y de manera física. Profesora, cuando usted habla es físico porque se escuchan los sonidos, pero cuando usted escribe también es físico porque puedes ver materializado ahí, está en letras, está físico, se ve. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí están estas tres dimensiones del lenguaje, del hecho comunicativo. No se olviden de sus diferencias. Si hay alguna pregunta hasta aquí, ¿no? Si alguno a todo lo que se ha dicho tiene alguna duda, los escucho. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Su silencio también es un signo. Me puede decir no o me puede decir, eh, también puede interpretar no se entendió nada, ¿no? Voy a interpretar el silencio como un no, pero ya saben que pueden preguntar en cualquier momento. Hay otro concepto también que hay que tratar, hay que tocar, ¿no? Que es el concepto de idioma. Idioma se define, es como lengua, es el sistema lingüístico, quiere decir que es una lengua. El idioma es una lengua, pero que se define en términos extralingüísticos. Efectivamente, o sea, ¿qué es lo extralingüístico? Es lo que queda fuera de la lengua. Extra es fuera. Lo que está fuera de la lengua es extralingüístico. El idioma, entonces, es aquella lengua que se define en términos jurídicos, en términos de ley, ¿ya? Es por ello la lengua oficial de una nación. O sea, yo puedo tener, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se hablan no sé cuántas lenguas. Creo que la semana que viene vamos a hablar de ello. No recuerdo exactamente, chicos, pero se habla
entre 100, 200 lenguas en Brasil. Tendría que recordar. Yo lo sé porque he hecho el material de la siguiente semana, pero no me acuerdo ahorita. Me he olvidado. Pero de todas las lenguas que se hablan en el Brasil, por ejemplo, no todas son idiomas, ¿no? Todas son idiomas. ¿Ya? O sea, idiomas son las lenguas oficiales de la nación. ¿Y qué significa eso de oficial, ¿no? Hasta esa palabra es así un poco extraña. ¿Qué nos dice el artículo de la Constitución Política del Perú? Nos dice que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Quiere decir que si nuestro país tiene 48 lenguas, 49 lenguas, todas son oficiales. Y significa que la educación básica regular se tiene que impartir en esa lengua oficial. ¿Ya? No es que, no sé si todos aquí hablamos el español como lengua 1, sabiendo que el país es plurilingüe y multicultural y que Lima también lo es, ¿no? Por la alta tasa de migración hacia los centros urbanos como es Lima, yo puedo suponer que no todos aquí hablan el español como lengua materna, que puede haber algunos que hablen el español pero como segunda lengua. Y eso no sería raro, debido a la característica que tiene nuestro país. Y no es malo ser bilingüe, todo lo contrario, ¿no? Es muy bueno ser bilingüe. Entonces, si alguno de nosotros no habla el español y habla otra lengua, legalmente tiene derecho a recibir educación en su lengua materna. Tiene derecho a recibir asistencia médica en su lengua materna. Tiene derecho a recibir asistencia judicial en su lengua materna, porque está en la Constitución. Estas lenguas son consideradas idiomas. Sin embargo, socialmente están relegadas, ¿no? O sea, están desplazadas por el idioma español y por temas de diglosia que vamos a ver la siguiente semana. No los vamos a ver ahora. Bueno, continuemos con otro concepto que es la variación lingüística y el concepto de dialecto y dialecto estándar. Las lenguas, casi todas, yo diría, bueno, podríamos decir todas las lenguas tienen dialectos y podría entenderse bien. Pero, ¿por qué no puedo decir que todas las lenguas tienen dialectos? Porque hay lenguas que tienen poquísimos hablantes. Ya tienen 2, 1, 3 hablantes. Entonces, ¿cómo puedo hablar que tiene dialectos? O sea, eh, generalmente, si hablamos de lenguas en condiciones normales, ¿no? Que no hayan sido atropelladas, vejadas, ¿no? Asesinadas, ¿no? Si no hablamos de esas situaciones, sino que la lengua es normal como se hablaba siempre, las lenguas tienen dialectos, o sea, tienen variedades. Generalmente un dialecto se delimita por los rasgos fonéticos, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿cuántas clases de inglés hay, ¿no? Ustedes dirán, profesora, pero obviamente hay dos tipos de inglés, el americano y el británico. Pero yo estoy segura de que ustedes saben que en el americano también hay subvariedades. No todos hablan igual. Lo mismo pasa con el español, ¿no? El español tiene dos variedades, ¿no? La variedad peninsular, la variedad de España y la variedad americana. Sin embargo, recordemos que en África también se habla español, en Asia también. Pero bueno, en España hay también subvariedades. El habla del norte de España y el habla del sur de España. Y en América también hay subvariedades, porque no es lo mismo cómo se habla en México que cómo se habla en Venezuela y cómo se habla en Perú. En América, en Latinoamérica, existe la variedad andina. Perú forma parte de ese tronco andino, ¿no? Y están también las de, ¿cómo se llaman estas? Venezuela forma parte de unas que se llaman caribeñas, el español caribeño. Entonces, bueno, existen muchas variedades de lengua. Las lenguas tienen variedades y se diferencian por los sonidos. Por ejemplo, en el caso peruano, Alberto Escobar en 1978 es un lingüista, ¿no? Que escribe variedades sociolingüísticas del español o del castellano, creo que es, porque es lo mismo español y castellano, ¿ya? Y entonces él dice que existen dos variedades del español como lengua 1, que es el andino y el no andino.
Y la diferencia tiene que ver con la lateral, ¿no? Las laterales. Por ejemplo, en el andino se dice mantequilla y en el no andino mantequilla. Mientras que mantequilla puede ser mantequilla y para las mujeres mantequilla. Las mujeres pueden hacer eso de mantequilla. Y también en la Amazonía puede decirse mantequilla. Entonces vemos que la diferencia de dialectos se establece por cuestiones de pronunciación, ¿no? El eje fonológico ha sido el eje clave para decir dónde hay un dialecto y dónde hay otro, ¿no? Entonces, ¿qué es un dialecto? El dialecto es una variedad, ¿ya? Regional geográfica de la lengua, porque tenemos el andino del no andino, el altiplánico del andino normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero también, además de dialecto geográfico como variedad geográfica, también se entiende como variedad social. Es decir, el español no solo varía por la zona donde hablan las personas, sino también varía por el grupo social. Las mujeres no hablan igual que los varones, ¿no? Las mujeres, ya lo he dicho, pueden decir mantequilla, ellas tienden a decir este sonido ya, en cambio los varones mantequilla. Y también hay diferencias de estilo en cuanto a palabras que se utilicen, ¿no? Y bueno, también está esa variedad social. Pero puede haber variedades sociales incluso por el lugar donde vivan, ¿no? ¿Ya? Por el nivel socioeconómico que tengan, por el grado de estudios. Por ejemplo, hay una forma en Lima o en Perú de hablar que es insertar la S, ¿no? En el verbo, en pasado. Por ejemplo, tomaste, comiste, bailaste. Y esto es morfológico ya, ¿no? No es fonológico, pero también da cuenta de ciertos estratos sociales que usan esta S, ¿no? Estos verbos. Por eso el dialecto no es solo es una variedad geográfica, sino social. Y está evidenciado en los niveles fonético, morfológico, semántico, léxico y sintáctico. Como a nivel fonético, como ya lo dije en la pronunciación de S, la S generalmente no andina se aspira, es decir, que suena en la laringe esa S como una ja laringe, ¿no? Entonces en posición final, como en feliz, pueden decir feliz. Los limeños, como yo acabo de hacer, los limeños o los costeños, los, ¿no? Tienden a aspirar ese sonido S y volverlo laringio. Mientras que en la zona andina eso no va a ocurrir, ¿no? No se aspira, no se dice las, sino las. Morfológicamente, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Puede haber también sufijos diminutivos, por ejemplo, en el andino, ¿no? Ya mamita, ¿no? Vamos a la casita. Y eso no se aprecia tanto en otras variedades. Semánticamente también los significados que tienen las palabras en ciertas variedades no son las mismas, pueden cambiar el significado, puede crearse un nuevo significado a nivel léxico y sintáctico, ¿no? A nivel léxico, por ejemplo, en la costa norteña o en la costa chibolo, ¿no? Chibolo muy común, pero en la costa norteña, en la costa del norte podría decirse churre, ¿no? Guagua en la sierra, cuambrillo en la selva, ¿no? Ahora, toda lengua presenta variedades porque obviamente las lenguas son utilizadas por grupos sociales diversos. Por ello es que se propone la forma estándar, que es la norma, ¿no? ¿Qué es una norma? Es como una regla, como una convención que utiliza la gente y trata de no salirse de esas normas, ¿no? La norma para una clase es estar en silencio y levantar la mano, es la norma. La norma para ir a un velorio es ir de negro probablemente y tener cara de afligido, ¿no? O sea, no tener cara de estar sonriendo, ¿no? Entonces, existen también formas normales de hablar el español y de escribirlo. Entonces, esas formas normales, por decirlo así, son el estándar, que se utilizan en contextos formales y se estructuran según las reglas o las normas de la RAE. Bueno, entonces ese es el estándar. El estándar tiene un contexto formal, ¿no? No es que en todas las situaciones de la vida
tú debes utilizar el estándar, que es tu obligación, ¿no? No, que quiero postular a la universidad, tengo que hablar estándar todo el tiempo, ¿no? Así esté chateando con mi novio o mi novia, debo estar chateando en estándar. O sea, yo creo que si tú hablas con tu novio o novia, el día que tengas novio o novia, si has tenido, si vas a tener o te imaginas, este, pues no vas a hablar en estándar, va a sonar como una inteligencia artificial que te está escribiendo, es decir, que no tiene sentimientos, ¿no? Generalmente va acompañado de mucha carga emotiva, ¿ya? Entonces, el estándar, pues lo vas a usar probablemente cuando estés trabajando, ¿no? Pero no cuando vas al mercado. No es obligatorio. Em, bueno, ahí estaba lo del estándar. Pasamos a ver un ejercicio de aplicación que corresponde al dialecto estándar. ¿Sí? El conductor se rehusó a acatar las órdenes. César, la caja de medicinas está detrás tuyo. Mayor número de niños necesita apoyo hoy. El Nobel prosista rehizo todos sus manuscritos y ha hecho lo necesario para evitar pagar la fianza. Aquí vemos que solamente una opción está en forma estándar. ¿Qué quiere decir? Que sigue las normas de la Real Academia Española, de la ortografía, del uso de verbos, de las letras, ¿no? En la siguiente, escriba verdadero o falso según corresponda. ¿Qué nos dice? Según solo las lenguas ágrafas. ¿Qué significa lengua ágrafa? La lengua que no tiene escritura. Ya, A significa negación, grafa significa escritura, sin escritura. Solo las lenguas que no tienen escritura presentan cambios lingüísticos. B, la comunicación se da también en seres no humanos. C, la facultad de lenguaje es aprendida por el ser humano. D, se considera idioma a la variedad estándar de una lengua. Y E, el habla es la concretización del sistema lingüístico. Les voy a dar un par de minutos para responder y luego lo vamos a explicar, ¿sí? A ver, muchachos, veamos cómo les fue. En la primera, ¿cuál sería la respuesta y cómo deberíamos corregir las otras alternativas en términos de escritura? No solamente en usos de letras, porque aquí además de uso de letras hay un uso en cuanto a los adverbios, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Quién de ustedes desea participar? Tenemos 53 asistentes. Me imagino que va a haber varios levantando la manito. A ver, chicos, ¿quién desea participar? Los escuchamos. ¿Sí? Pueden levantar la manito, pregunta 1, o la secuencia de verdadero o falso en la pregunta 2. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes?
¿no? Vamos a ver ya. Dice, 1. El conductor se rehusó a acatar las órdenes. El verbo rehusar debe llevar H, ¿no? Ese es el error. Rehusó. Solo le falta la H en el diptongo, ¿no? Rehusó. E-H-U. En la B, detrás tuyo, el adverbio del lugar detrás no puede llevar un posesivo, ¿no? Detrás tuyo, detrás mío, ni detrás, no, ningún posesivo, debe ser detrás de ti. En la C, mayor número de niños necesita apoyo, apoyo va con letra Y, no con ella. Y en la E, ha hecho, lleva H, hecho es con H. Y bueno, fianza también, ¿no? Que está mal escrita. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En esta es la D. Vamos a responder la D, vamos a marcarla de un color, sería la D, y pasamos a ver la siguiente. Solo las lenguas ágrafas presentan cambios lingüísticos, cambian en el tiempo, no. La lengua sea ágrafa o sea no ágrafa, o sea, tenga escritura o no tenga, siempre va a presentar cambios. ¿Ya? Esto es falso, escribí verdadero no me di cuenta. En la siguiente, la comunicación se da también en seres no humanos, claro, en animales, plantas, ¿no? La comunicación, sí, el lenguaje es otra cosa. ¿Ya? Esto es, entonces, se da en seres no humanos verdadero. ¿La facultad del lenguaje es aprendida? No, la facultad no es aprendida. Lo que se aprende es la lengua, porque es social. Pero el lenguaje no se aprende, es universal, es innato, ya venimos con él. Falso. ¿Se considera idioma a la variedad estándar? No, no, no. El idioma es el que es oficial. La variedad estándar simplemente es con fines de formalidad. Esto es falso. Y la última, el habla es la concretización del sistema lingüístico, es verdad. El habla puede ser oral como puede ser escrita. Bueno, dicho esto, entonces ahí está, estoy proyectando las respuestas como para que podamos ir recordando, verificando nuestro conocimiento. ¿Ya? Estamos ya casi por llegar a la parte final, ¿sí? En la que tenemos que ver las funciones del lenguaje. O sea, ya vamos a hablar ya no de comunicación humana, verbal o no verbal. Vamos a hablar únicamente de la comunicación humana verbal, la que emplea palabras. Estas pueden ser oral o escrita. Bueno, pues hablemos entonces de cuando las personas hablan por medio de palabras. ¿Qué es lo que está pasando cuando usamos el lenguaje? El lenguaje tiene diversas funciones, ¿no? O sea, quien piense que el lenguaje solo sirve para representar el mundo está, no sé, está en una época muy antigua. El lenguaje sirve para hacer otras cosas, no solo para hablar del mundo, para hacer como un mero noticiero donde te dicen esto pasó, esto va a pasar, esto está pasando, ¿no? En vivo y en directo, nos encontramos en la municipalidad de tal, está pasando esto. El lenguaje no solo sirve para representar o para informar lo que pasa en el mundo, el lenguaje sirve para otras cosas. Aquella función en la que el emisor presenta una información objetiva como si fuese un periodista y te habla de la realidad, ¿no? Te dice, mira, el alcalde de tal, ha pasado un audio, hay esto, ¿no? La realidad, donde te alude la realidad, te habla de la realidad y te informa. Esa función se llama referencial o también, como aparece en la diapositiva, representativa. Ejemplos. Acá está el mensaje, ¿no? El texto dice, se reunirán el fin de semana para evaluar el proyecto. Es como si el emisor fuese un periodista que te está contando qué van a hacer ellos o ellas. ¿Ya? El referente son ellos. Otro ejemplo, Rita, las clases ya han iniciado esta semana. Profesora, pero si está apareciendo Rita, no le está llamando la atención, no le está gritando, pidiendo. No, simplemente le está diciendo, Rita, escúchame, te voy a informar esto. Las clases ya han iniciado esta semana. ¿Ya? Entonces, es representativa cuando el emisor le informa al receptor algo de manera objetiva, le está reportando algo, le está contando algo. ¿Qué elemento destaca aquí? El referente, ¿no? Porque solamente se está limitando a decir qué ocurre en el mundo referencial, ¿no? ¿Qué ocurre con la realidad aludida? En cambio, la función apelativa del lenguaje, los seres humanos somos muy complejos, no solamente reportamos información, sino que además podemos llamar la atención del receptor, ¿ya? O sea, podemos decirle que haga algo
Le podemos dar una orden. Podemos decirle, revisa los expedientes, ¿no? Abran sus cuadernos, diga la respuesta, ¿no? Podemos darle una orden. ¿Cómo podemos pedirle algo? Podemos hacerle preguntas. ¿Quién es el gerente, por ejemplo? ¿No? Bueno, entonces esta función apelativa tiene que ver con el receptor. ¿Cómo al receptor tú le pides que haga algo o cómo le dices que te conteste algo mediante una pregunta que le has hecho? La función expresiva del lenguaje es aquella que el emisor da cuenta de sus estados de ánimo, ¿no? Expresa sus sentimientos, opiniones y estados de ánimo. Por ejemplo, es una excelente noticia que vengas a visitar. ¿No? Acá está dando su opinión, su sentimiento. Excelente noticia. Excelente, ¿no? Disfrutamos de una amena tertulia literaria, ¿no? Amena tertulia. Entonces acá no solamente está informando, ¿no? Porque puede decir, profesora, pero además está informado, también es representativo. Sí, pero de las dos, ¿cuál predomina? No solamente es informar objetivamente, se está hablando de manera subjetiva porque se está dando una opinión. Bueno, entonces recuerden, las funciones del lenguaje pueden estar superpuestas. En una oración puede haber más de una función del lenguaje, pero siempre una de ellas va a ser la que predomine. Siempre una, ¿ya? Por otro lado, en las funciones del lenguaje predomina un elemento de la comunicación. En la representativa predomina el referente. En la apelativa predomina el receptor. Y en la expresiva, el emisor. Veamos tres funciones más, como son la estética, la metalingüística y la fática. La función estética es aquella donde el emisor adorna, ¿no? Su mensaje, la hace rimar, de repente pone rimas, ¿no? O metáforas, ¿no? También juegos de palabras, ¿no? Embellece el mensaje. Yo no creo que lo embellezca, porque el término belleza es muy subjetivo. Yo creo que es muy creativo con el mensaje, ¿ya? Hoy la tierra y los cielos me sonríen o llega al fondo de mi alma el sol, pero también podrían ser chistes, adivinanzas, juegos de palabras, no solamente son poemas, ¿ya? La metalingüística es aquella que predomina el código, que quiere decir que se habla de la lengua. O sea, no solamente la lengua es el código que estoy usando para transmitir mi mensaje, sino que ahora estoy hablando de la lengua misma. Por ejemplo, la frase nominal presenta como núcleo al nombre. Estoy hablando de la gramática de la lengua, o sea, de la frase nominal que es la sintaxis, ¿no? El fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua, estoy hablando de fonología. Entonces, estoy usando la lengua española para hablar de la gramática de la lengua española. Puede ser la gramática del quechua o lo que tú quieras también. La función fática es aquella en la que se verifica, se inicia, se cierra la comunicación con el receptor. Por ejemplo, se verifica, hola, ¿me oyes? Inicia, buenos días, prolonga, 1, 2, 3, se despide, adiós. Los saludos son función fática, ¿no? Así como también frases como 1, 2, 3, probando, probando, aló, ¿me oyes? También son función fática porque se verifica que ambos estén conectados por el canal, ¿ya? Eso es. Bueno, entonces acá hemos presentado 6 funciones del lenguaje. Las repetimos, ¿ya? Por si acaso si nos vamos olvidando. Representativa, donde predomina el referente. Apelativa, donde predomina el receptor. Expresiva, en la que predomina el emisor. Estética, predomina el embellecimiento, trabajo, ¿no? Creatividad del mensaje. Metalingüística, donde se habla de la lengua. Y la fática, donde se busca verificar el funcionamiento del canal. Dicho esto, vamos a desarrollar el último ejercicio de aplicación, donde vamos a identificar cuál es la función del lenguaje en A, B, C, D y E. Y en número 2 nos dan el enunciado, en los enunciados hay más de 40 lenguas amazónicas. Y te inscribiste en esa importante conferencia, ¿qué funciones predominan sabiendo que hay a veces simultaneidad de funciones del lenguaje? Les voy a dar un minuto y luego vamos a revisar esto y pasamos al cuadernillo a ver las preguntas que nos quedan. Sí, les doy un minuto.
A ver, chicos, vamos a ver las preguntas. Si alguien desea participar, vamos a ir poniendo esto en el modo para editar. ¿Ya? Veamos, la primera, ¿qué le sale? ¿Alguien desea participar? Mariana, la palabra cordel es aguda sin tilde. A ver, Díaz, Valeria. Yo creo que es representativa. Sí tienen parte representativa, tienen parte, pero hay otra función más, aparte representativa, aparte de informar un tema, hay otra función más. Mira, dice la palabra cordel, ¿no? Y cordel es una palabra del español. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos dice Mercado Yasmín. Metalingüística. Metalingüística. ¿Cómo así? ¿Cómo sabes que es metalingüística? Sí es, a ver, si lo voy a ir escribiendo. Sí, Yasmín, ¿cómo sabes que es metalingüística? Que te habla sobre la palabra cordel, te explica que es aguda y que se dice que también es una palabra sin tilde. Ajá. Claro, o sea, nos está hablando de como de ortografía, como de fonología, nos habla de las palabras. Entonces, acá sí hay representativa y hay metalingüística, pero una predomina. ¿Cuál predomina? Metalingüística. Pues se está hablando del lenguaje mismo, de la lengua. ¿Ya? Entonces, metalingüística. Vamos a ver la siguiente. Evita el consumo de licor y grasas saturadas. ¿Qué función del lenguaje predomina? A ver, ¿quién desea participar? Yasmín, aquí veo que también, no sé si es de lo que te quedaste con la manito arriba o quieres o tienes también la respuesta de la B. ¿Qué función del lenguaje sería? Representativa. Representativa, si solo está informando o más bien nos está dando una orden, una sugerencia. A ver, Ariana, ¿qué dices? Apelativa, porque le está dando una orden de evitar el consumo de licor y grasas saturadas. Exacto, ¿no? Esto es como si el doctor nos dijese, evita el consumo de licor, ¿no? Nuestra mamá nos dijese, evita el consumo de licor y grasas. ¿Ya? O sea, quiere acudir a nosotros para cambiar nuestro comportamiento y eso es la apelativa. No solamente está informando. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. El calor es insoportable en esta zona desértica que nos encontramos. A ver, sí, ¿no? Sí, a ver, ¿qué nos dice Ariana? Expresiva porque está expresando una opinión Sí, y es, un sentimiento también por el calor. un sentimiento, un estado de ánimo, una molestia, es insoportable. Entonces, eso es expresiva. ¿Qué elemento destaca? El emisor. En la apelativa, el receptor. En la metalingüística, el código. No se olviden. A veces pueden preguntar también por ello, ¿qué elemento está destacando? Vamos a ver la siguiente. Los pequeños acudirán con sus progenitores. Ya, ¿esa qué función sería, Valeria? Esta sería representativa. Así es, ¿no? Porque aquí solamente prevalece el hecho de informar algo. No vemos una opinión, un estado de ánimo del emisor, tampoco se le está mandando algo al receptor. Es solamente representativa. Y tenemos la última. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón. Esa sería, ¿qué tipo de función? A ver, ¿qué nos dice Sami? Sí, Sami Asiri Carvajal. Sami, ¿qué nos dices? Estética. Ajá, así es. Hay que sigue escribiendo. Estética. Ahora, ¿dónde predomina el mensaje? ¿No? Eso es un poema. Vamos ahora a ver la pregunta número 2. Hay más de 40 lenguas amazónicas. Está entre signos de exclamación. Y luego tenemos, ¿te inscribiste en esa importante conferencia? Que es una pregunta. ¿Ya? Entonces la primera es una exclamativa y la segunda es una pregunta. ¿Qué función del lenguaje predomina? Ya, vamos a ver qué nos dice. A ver, vamos a ver aquí más. A ver, Sami, te escuchamos. ¿Sami?
¿Sí? ¿No? ¿No? Si es exclamativa, Disculpe, maestra, se me olvidó bajar la manita. ya, no te preocupes. A ver, chicos, si es una exclamativa, hay más de 40 lenguas amazónicas, ¿no? Entonces sería expresiva. ¿Y te inscribiste en esa importante conferencia apelativa? Porque le estoy haciendo una pregunta. Recuerden que las apelativas pueden ser tanto preguntas, pueden ser órdenes, ¿no? Ya, entonces, bueno, ahí está la respuesta. Está la respuesta para que verifiquemos. Y pasamos ya a simplemente cerrar con la diapositiva final y nos vamos a ver el cuadernillo y las preguntas que nos quedan. Entonces, aquí está, muy bien, con esto cerramos. Comparto la diapositiva de cuadernillo de las 4 preguntas. Hemos respondido la 2 y la 3. Vamos a responder la 8 y la 10. ¿Ya? Ahora, yo sé que existen otras preguntas, ¿no? Yo lo tengo acá, como yo les digo, se me hace muy difícil trabajar solo de manera digital porque me gusta anotar, resaltar, etcétera, ¿no? Sino, bueno, soy así yo, ¿no? Un poco muy tradicional, ¿ya? Pero bueno, así aprendo mejor. Entonces, nos falta ver la 8 y la 10. Sin embargo, hay otras preguntas. Si ustedes tienen alguna otra, pues ahí, también la podemos ver, no hay ningún problema, ¿ya? Pero primero la 8 y la 10. ¿Qué dice la 8? Según lo que el hablante desea expresar en los enunciados, predomina alguna función del lenguaje. Considerando ello, marque la opción que correlaciona adecuadamente los enunciados con sus funciones respectivas. Y tenemos, 1 en romanos, el enunciado. Establece un estilo de vida saludable. 2. Hay consonantes sordas y sonoras. 3. Es una propuesta bastante tentadora. Y la última, se reinició la campaña de vacunación. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta. ¿Cuál sería? Y tenemos en la 10 el tema de lengua, lenguaje y habla con sus características. Muy bien, les voy a dar un minutito y explicamos y vemos también si por ahí hay alguna otra pregunta. O si ya lo tienen hecho, no sé si ya lo tienen hecho. A ver, me comentan si ya lo tienen hecho. Vamos a ir respondiendo a la 8 y la 10. Y la 10, ¿no? Pero bueno, hay otras preguntas también. Por ejemplo, la 12 de lengua estándar. O 11 y 12 son de lengua estándar, ¿no? En la 9 se habla un poco acerca de los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. Podríamos desarrollar creo que la 9. A ver, les doy un minuto y vemos estas 2 preguntas y bueno, si es que hay algo más que ver, también lo vemos dentro de un ratito, ¿sí? Un minutito.
Bien, muchachos, vamos a ver, pregunta 8. Establece un estilo de vida saludable, ¿no? Profesor, esto podría ser informativa. Cuando yo digo Juan establece un estilo de vida saludable. Claro, podría ser informativa o también llamada referencial. Pero también podría ser apelativa, ¿no? Se le ordena, ¿no? Establece un estilo de vida saludable. ¿Ya? Podría ser ambas. Así que no hay otra que tener que pasar a la siguiente, que sería, hay consonantes sordas y sonoras. Hay consonantes sordas y sonoras, es metalingüística porque se está hablando de la fonología de la lengua, de los tipos de sonidos que tienen las lenguas, sordas y consonantes sordas y sonoras. Es metalingüística, ¿sí? 2C. En la 3, es una propuesta bastante tentadora, ¿no? Aquí tenemos una función expresiva porque estamos hablando del adjetivo tentadora y bastante tentadora. Se está dando su opinión. Acá sería entonces 3D. 3D. Luego tenemos, se reinició la campaña de vacunación. Bueno, esta es referencial, ¿no? Simplemente está contando. Aquí quiere decir que la 1 debió ser apelativa. 1B, 2C, 3D y 4A. La respuesta es la C. En la pregunta 10, ¿no? Tenemos, se presentan dichas propiedades, ¿no? En la estructura del fenómeno lingüístico del lenguaje, la lengua y el habla presentan diversas características que lo diferencian entre sí. Marque la opción donde se presentan respectivamente propiedades de ellas. Entonces tenemos el lenguaje. ¿El lenguaje es histórico? No. ¿El lenguaje es innato? Sí. ¿El lenguaje es universal? Sí. ¿El lenguaje es mutable? No. ¿Ya? ¿El lenguaje es social? No. El lenguaje es innato y es universal. Esas son las dos características. En cambio, social, mutable, histórico son características de la lengua. Siguiente, la lengua. A ver, ¿la lengua es psíquica? Sí. ¿La lengua es concreta? No. Es abstracta, es psíquica, ¿no? ¿La lengua es social? Sí. Es abstracta, sí. Es innato, no. La lengua no aprendí yo, no traje en mi cabeza el español, sino que lo aprendí porque estaba en un contexto en el que hablaba español. El habla. ¿Es social? No, es individual. ¿Ya? ¿Es concreta? Sí. Psíquica, no. Uso del código, sí. La respuesta sería la C. Es decir, universal corresponde al lenguaje, social a la lengua y concreta al habla. Esa es la respuesta, ¿no? Recuerden que el lenguaje, que la lengua no es concreta, ¿no? La lengua es psíquica. Por eso no es la B, ¿no? Si no estuviese concreta, si dijese psíquica, también sería la respuesta. ¿Ya? Bueno, ahora nos quedan algunas otras preguntas, ¿no? Vamos a ver la pregunta 12, ¿ya? Veamos la pregunta. Bueno, no lo puedo proyectar la 12, pero vamos a leerla. Dice, de acuerdo con las pautas normativas del uso del español establecidas por la RAE, elige el enunciado que no esté expresado en dialecto estándar. Y dice la A, habían llegado temprano a clases ayer. ¿Sí? Entonces dice, es correcto, ¿no? Habían llegado temprano, es correcto. En la B, bebimos jugo de fresas medio maduras, es correcto, medio maduras, porque está diciendo casi maduras, ¿no? Cuando es maduro, cuando medio está con un adjetivo como maduras, tiene que ser medio y no medias, ¿ya? Medio maduras es correcto. Liz, por favor, échale agua a las plantas. Bueno, si dice échale a las plantas, debería ser échales. Échales, el error está en la C. En la 12, la C es la respuesta, es la que no está expresada en dialecto estándar. En la D dice nuestro proyecto tiene 21 páginas. Es correcto, 21 páginas porque 21 es el número 20 más 1 o una. Cuando yo digo una mesa, digo una mesa, no digo un mesa. Cuando digo un florero, sí digo un florero. Entonces si yo digo 21 páginas, es como si yo dijese un página. Y yo no digo una página, sino una página, entonces debería ser 21 páginas. Es correcta la D. Y en la E, les proveyó los víveres a los damnificados. Claro, proveer, cuando forma su pasado inserta una Y. Proveyó, es como leer, leyó. ¿Ya? Entonces proveyó es correcto. En la 12, la alternativa es la C. Hay otra pregunta de lengua estándar que es la 11, ¿no?
Y tenemos en la lengua española el dialecto estándar se define como el denominador común entre las variedades lingüísticas y está estructurado en concordancia con las reglas o pautas de la gramática normativa. En tal sentido, ¿qué enunciado está expresando el dialecto estándar? Y tenemos la alternativa A. Ricardo está convencido que todos lo apoyaremos. ¿Cuál es el error ahí? Convencido que, no es estar convencido que, sino estar convencido de que. Ahí le faltó de. En B, le indicaron que también debe firmar su cónyuge, y no es cónyuge, sino cónyuge, cónyuge. O sea, debió quitarse la U, ¿no? De cónyuge, la U está de más. Con ese dinero satisfacerá sus necesidades básicas. Es como si yo dijese, hacerá sus necesidades. Y no es hacerá, sino hará. Por lo tanto, satisfará debió ser allí. Hay que quitar la sílaba C. En la D estoy segura de que logrará superar los obstáculos, es correcto. Y en la E, la planificación oportuna permite prever, ¿no? Y no hay prever, sino prever, porque el verbo es ver, no ver, ¿no? Entonces debería ser prever con una sola E las dificultades. La respuesta en la 11 es la D. Ahora voy a compartir con ustedes las respuestas de las otras alternativas para que ustedes verifiquen, muchachos, ¿ya? Las voy a compartir aquí en el chat. ¡Ay, no hay chat! Me había olvidado que no había chat. Ahora, ¿les puedo decir? ¿Les digo? ¿Desean que les diga? Es que no tengo opción, no sé si es mi problema, que no puedo ver el chat. La verdad es que no sé, nunca me había pasado, pero bueno. Si desean les dicto, ¿ya? Porque no puedo escribirlo, o lo proyecto. Lo proyecto, ¿ya? Sí, lo proyecto y ustedes se acuerdan. Voy a aumentarle tamaño y lo proyecto. ¿Ya, chicos? A ver, déjenme compartir este documento. Es una hoja en blanco, acá está. Ahí les comparto, ¿ya? Porque no puedo compartir el chat, o sea, no puedo abrir chat, no sé qué me ha pasado. ¿Ya? Pero bueno, ahí les comparto aquellas preguntas que yo no he respondido junto con ustedes, pero ya saben que la 8 era la C y la 10 era la C también. ¿Ya? La 8 era la C y la 10 también era la C. La voy a anotar por si acaso. La 8 era la C. No sé si se puede. Y la 10 también era la C. Con respecto a las preguntas. ¿Sí? Bueno, ahí se está compartiendo, así que ya saben, toman una captura y bueno, ya con eso solucionamos esta parte. Hemos terminado, muchachos. Espero que la clase haya sido de su agrado y bueno, que hayan podido ustedes desarrollar las preguntas, que es lo más importante. ¿Ya? Por favor, para la siguiente semana tratemos pues de participar un poco más, de marcar las preguntas y bueno, de preguntar si es que así se puede, podemos activar el micrófono, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención y participación y que esta sea una muy buena semana de inicio de clases y bueno, no dejen de ser optimistas, que hay que tener mucha esperanza y yo diría mucha perseverancia para alcanzar nuestras metas. Les deseo lo mejor y ya nos vemos en unos días. Que tengan una bonita semana y bueno, ya nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, profesor.